Buenas tardes, mi grupo está integrado por Lina Vanessa Castro Moreno y Mario Fernanda Chicano de Córdoba. Nosotros vamos a hablar sobre la contaminación del recurso hídrico, el agua. Las principales problemáticas de contaminación del agua son, primero, los vertimientos domésticos sin tratamiento. En muchas ciudades y municipios de Colombia, las aguas residuales provenientes de hogares, como lo son el baño, las cocinas y los lavaderos, no reciben un tratamiento adecuado antes de ser descargadas en ríos y quebradas. Esto ocurre principalmente porque hay una falta de tratamiento de aguas residuales como las petales y la infraestructura es deficiente en el alcantarillado. ¿Cuáles son las consecuencias? El aumento de bacterias y microorganismos patológicos, la disminución del oxígeno en el agua, afectando peces y otros organismos, la generación de enfermedades como cólera, hepatitis y diarrea y la contaminación de fuentes de agua potable. En el número 2 tenemos la contaminación industrial eh, enfocada en empresas textiles, químicas, de alimentos, entre otras, que descargan sus residuos líquidos con sustancias peligrosas directamente en fuentes hídricas. Entre las contaminaciones más comunes están los metales pesados como el plomo, el mercurio, las sustancias químicas tóxicas y los aceites y las grasas. ¿Cuáles son las consecuencias? La toxicidad de organismos acuáticos, la bioacumulación de metales en la cadena alimentaria, la alteración del pH del agua y los riesgos graves para la salud humana, como el cáncer o problemas neurológicos. Y en el número 3 tenemos la minería ilegal por el uso de mercurio y cianuro. La minería, especialmente la ilegal, utiliza sustancias que son altamente contaminantes como el mercurio y el cianuro para la extracción de oro. ¿Cuáles son las consecuencias? Contaminación persistente de los ríos, envenenamiento de peces y fauna silvestre, acuática, afectación directa a comunidades que viven y consumen el agua y la pesca, daños neurológicos y enfermedades graves en los humanos. En la cuarta tenemos la actividad agropecuaria por fertilizantes y pesticidas, que el uso intensivo de agroquímicos en cultivos y actividades ganaderas genera contaminación cuando estos productos son arrastrados por las lluvias hacia los ríos y los lagos. ¿Cuáles son las consecuencias? El crecimiento excesivo de algas, la disminución de oxígeno en el agua, las muertes de peces y organismos acuáticos, la contaminación de aguas subterráneas y la afectación a la salud humana por el consumo de esta agua contaminada. Como número 5 tenemos la mala disposición de residuos sólidos, como las basuras, lo que son plásticos, residuos orgánicos, desechos peligrosos, es arrojada directamente a los ríos, quebradas y mares. ¿Esto a falta de qué? De una cultura ambiental, de deficiencia en el sistema de recolección, de manejo inadecuado de los residuos. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues contaminación visual y física del agua, liberación de sustancias tóxicas, eh, que se ocasiona después de la degradación de los residuos, la afectación en animales que ingieren estos plásticos. ¿Cómo es esto? Tenemos la deficiencia en el sistema de saneamiento básico. En muchas zonas rurales y en algunas urbanas no existen sistemas adecuados de acueducto y alcantarillado. ¿Qué ocasiona esto? Consumo de agua contaminada, propagación de enfermedades infecciosas, baja calidad de vida de las comunidades vulnerables. La noticia que escogimos en la cual podemos visualizar mejor la contaminación del recurso que es el agua es el derrame de petróleo en Tibú, norte de Santander. En el municipio de Tibú, ubicado en la región del Catatumbo, se presentó un derrame de petróleo ocasionado por daños en la infraestructura petrolera. Estos daños están asociados a fallas técnicas, faltas de mantenimiento y actos ilícitos como ataques de oleoductos que son algo frecuentes en la zona. El petróleo que se derramó se filtró hacia fuentes cercanas, contaminando ríos y quebradas que abastecen a esta población. ¿Cuál fue la magnitud del impacto?
más de 14.500 personas quedaron sin poder tener agua potable. Se afectaron zonas rurales como urbanas, la contaminación se extendió rápidamente debido a la corriente del río y el petróleo formó una capa superficial que impide el paso del oxígeno en el agua. Eh, ¿Cuáles fueron los diferentes daños ambientales? Pues daño en los ecosistemas, hubo muerte masiva de fauna acuática y pérdida de biodiversidad por estas aguas contaminadas, contaminación del agua a corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque el petróleo no se disuelve fácilmente, por lo que puede durar, permanece por periodos muy largos eh, en el agua o en el río, y lo que significa que la contaminación se puede postergar hasta por años. ¿Cuáles fueron las implicaciones sociales? Pues una crisis de agua potable, ya que se suspende el suministro de agua, lo que puede ocasionar estrés social, problemas de higiene, aumento de enfermedades, también problemas de salud, ya que el contacto con el agua contaminada puede causar enfermedades gastrointestinales, irritaciones en la piel, problemas respiratorios y impacto económico, ya que las comunidades de esta zona pues dependen de la pesca, de la agricultura y de otras actividades rurales. Con este derrame se pierde la pesca, se dañan cultivos y se disminuyen los ingresos a miles de familias que dependen de estos, lo que hace que haya una pobreza local. Bueno, la normativa ambiental que aplica para esta noticia es el decreto 3930 del 2010. Este decreto regula el uso del recurso hídrico y los vertimientos al agua. ¿Cómo aplica este decreto? En el derrame de petróleo, el crudo llegó al río sin ningún tipo de tratamiento. Adicional, se generó un vertimiento contaminante no autorizado. ¿Qué significa esto? Que se incumplió en la obligación de proteger la calidad del agua y la empresa responsable debe responder por contaminar una fuente hídrica. Tenemos la resolución 0631 del 2015, donde se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en vertimientos. ¿Cómo aplica nuestra noticia? El petróleo contiene hidrocarburos altamente tóxicos y estos superan totalmente los niveles permitidos por la norma. Para este caso, para esta noticia, el vertimiento es considerado altamente peligroso e ilegal y se configura una infracción ambiental grave. Tenemos la Ley 99/1993, donde se crea el Sistema Ambiental en Colombia y establece la protección de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo aplica nuestra noticia? El Estado debe garantizar la protección del agua y las empresas deben prevenir los daños ambientales. Con el derrame de petróleo se evidencia una falla en prevención y control. Tenemos el decreto 2811 de 1974 que nos habla de los códigos de los recursos naturales, en donde se establece que el agua es un recurso hídrico que debe protegerse. ¿Cómo aplica en nuestro caso? Pues el río afectado es un bien de uso público y nadie puede contaminarlo ni deteriorarlo. Para este caso, el derrame constituye un uso indebido y daño directo al recurso hídrico. Gracias.